Maestro Joel Espejel Blanco, catedrático, profesor investigador en la Universidad de Sonora, porque hemos comentado, Katy, leíamos hace rato las portadas de prácticamente todos los diarios que circulan en el país, y hay una coincidencia: el tema es económico. La nota de 8, como decimos coloquialmente en el argot periodístico, es la nota principal, es la nota de 8 columnas, es el crecimiento de 0.1% que tuvo México según los datos dados a conocer ayer. Se habla de desaceleración, no de recesión, desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda. Yo le decía hace rato que la Secretaría de Hacienda, el secretario Arturo Herrera, ha estado haciendo una serie de malabarismos léxicos, discursivos, narrativos, tratando de explicar qué es desaceleración, que no recesión. A ver, maestro Joel Espejel, gracias por venirte a echar un cafecito cargado aquí con nosotros. Buenos días. A ver, de la Universidad de Sonora. ¿Qué es desaceleración? ¿Está en recesión la economía mexicana? ¿Se está desacelerando? ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Así como para los que no sabemos de economía, pónganos por favor en contexto. Perfecto, muy buenos días, Katy. Bienvenida. Jesús, un saludo a todo el auditorio de mi radio. Efectivamente, es un tema delicado, el económico, y hay que tratar de definir cada uno de estos conceptos entre lo que es recesión y desaceleración, contracción. La recesión económica, en términos técnicos, es que caiga el Producto Interno Bruto trimestral consecutivamente de forma negativa. Es la desaceleración. Es la recesión. Es la recesión económica. El Producto Interno Bruto se mide trimestralmente, ¿sí? Que prácticamente es una medida de la generación de bienes y servicios, es lo que produce un país en un año determinado, y se miden 4 trimestres en el año, y para caer en una recesión es que 2 veces caiga el Producto Interno Bruto de forma negativa, de forma trimestral. Es decir, si cae de enero a marzo de forma negativa y de abril a junio de forma negativa, es que hay una recesión en términos técnicos. Hay otros elementos, porque la recesión económica se mide de forma integral: que haya un incremento generalizado de los precios, es decir, que haya inflación, que haya una volatilidad del tipo de cambio, que pase, por ejemplo, de 19, 20 que anda rondando pesos por un dólar, que se pase a 20, a 21, es decir, que hay una volatilidad, que se pierda terreno frente a otras divisas, el peso mexicano, que también haya una contracción en términos industriales, que es uno de los principales motores para el crecimiento de toda economía, y otro dato que es alarmante, pues que haya desempleo, ¿no? Entonces se mide de forma integral, pero en el caso de la economía mexicana, la recesión económica que se venía hablando y pronosticando por organismos internacionales o por bancos mundiales, que con sus estudios econométricos han establecido que iba a crecer la economía, tenían previsto que no iba a crecer para lo que son estos 2 primeros trimestres. De hecho, el primer trimestre, de enero a marzo, no creció la economía mexicana, hubo un decrecimiento de menos 0.2% en términos trimestrales, y se esperaba que para este segundo trimestre, de abril a junio, también iba a caer, pero creció 0.1%. Es un dato preliminar que publica INEGI, no es el dato oficial. Todavía puede ser 0 o menor a 0, puede ser negativo. Se podría caer en ese término de una recesión técnica. Maestro Joel, perdón, adelante, Katy. Si la cifra, nada más para que me quede claro, si la cifra ya una vez que quede clara, como está mencionando, es no es de 0.1%, sino un poco menos que eso, o menos que eso, entonces sí estaríamos hablando de una recesión. Efectivamente, estaríamos hablando de una recesión técnica, porque están cayendo 2 veces el Producto Interno Bruto de forma consecutiva. ¿Cuándo se daría a conocer esa cifra? Se da en agosto, ¿sí? Para finales de agosto se da esta cifra ya oficial. Ahorita es un dato preliminar, de hecho lo declaró el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, donde dice que no hay que bajar la guardia, es un dato preliminar, se puede ajustar de forma ya sea de 0 o de forma negativa, por lo tanto puede haber todavía el fantasma de la recesión ronda a la economía mexicana, y hay muchos elementos que así lo indican, porque está la contracción industrial, porque la construcción va a la baja, que es el sector que más ha bajado, la generación de hidrocarburos, que también ha caído, también está la cuestión de la minería, que ha caído. Entonces son algunos elementos que te llevan a que haya una contracción en términos industriales. Esa sería la recesión. Ahora, ¿qué sería la desaceleración? Que se va frenando el crecimiento económico. De hecho, el mismo subgobernador del Banco de México declaró que en los últimos 5 trimestres
entre 2018 y 2019 no ha crecido la economía mexicana, es decir, se ha crecido al 0.04%, que si le quitamos, recorremos el decimal, prácticamente no ha crecido la economía mexicana. Entonces, la desaceleración es que el Producto Interno Bruto pues vaya de más a menos, que vaya, por ejemplo, si tuvimos un crecimiento del 1%, se vaya al 0.9, al 0.8, al 0.7, se va frenando la actividad económica, es decir, ya no hay tantas empresas que estén produciendo y tienen que recortar personal, por eso se genera el desempleo. Justamente eso es lo que te iba a preguntar. Estamos conversando con el maestro Joel Espejel Blanco, él es profesor investigador en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Justamente eso es lo que te iba a preguntar, porque el discurso oficial, el discurso del presidente ha sido con una proyección de crecimiento de entre 4%, si mi memoria no me falla, incluso se ha dicho que hasta el 6% al terminar su sexenio, su administración. Estamos lejísimos de eso, Joel, estamos lejísimos de ese crecimiento. ¿A qué atribuir la situación en la que estamos en este momento de apenas un crecimiento en este segundo trimestre del 0.1%? ¿Qué factores internos y externos están incidiendo para que esto ocurra? Efectivamente, Jesús, hay factores tanto internos como externos. Los externos todavía está veremos lo que es la ratificación del TEMEC. Sí. Por parte del Poder Legislativo de Estados Unidos y de Canadá. México ya lo ratificó. Eso genera incertidumbre porque no están las reglas claras del juego para la importación y exportación. Es decir, las cadenas de valor se ven frenadas precisamente porque no se tiene certidumbre de cómo se va a generar el comercio entre estos tres países. Además está el tema de una desaceleración del Producto Interno Bruto mundial. Las economías a nivel mundial no están creciendo, sobre todo las economías de las cuales depende México. México es una economía sumamente abierta, con la cual realiza importaciones y exportaciones con otros países, venta de productos, pero además está los aspectos geopolíticos, donde está el Brexit, con el nuevo primer ministro Boris Johnson, que trae una política de renegociar lo que es el Brexit, la salida de lo que es Inglaterra de la Unión Europea, que genera problemas de carácter geopolítico, porque México acaba de ratificar una modernización de un tratado con la Unión Europea y además está Oriente Próximo como aspecto geopolítico, donde está la pugna por el petróleo, donde está Rusia y Estados Unidos como líderes para ver quién lidera lo que es la producción de petróleo en estos países. Esos son tres factores externos. Y a nivel interno está la contracción del gasto público. De hecho, anuncia el día 31 de julio ayer, la Secretaría de Hacienda publica lo que es el comunicado 72, lo pueden leer, es la Gaceta Económica de la Secretaría de Hacienda, donde anuncian que hay un subejercicio de 174.484 millones de pesos. ¿A qué se debe eso, maestro? Que no ha gastado el gobierno federal. No saben gastar en rubros, sobre todo prioritarios, que es el gasto social, en salud y en educación, que son pues los más lacerantes, por decirlo de una forma, para la población. Se supone que los recursos van para allá, pues si se supone que la gran apuesta es la inversión en programas sociales, pues, ¿no? Becas, incremento incluso al pago que se le daba a adultos mayores, etcétera. Pero aún así quiere decir que esos recursos todavía no se han ejecutado, está programado, no se han ejercido por parte del gobierno federal. El presidente dice que es un ahorro, no es un ahorro, es algo que ya está programado, es un subejercicio que ya debió estar gastado, porque hay licitaciones públicas internacionales, las cuales se les da los contratos o asignación de compras a través de la Oficialía Mayor de Hacienda, que dirige Raquel Buenrostro, la cual pues es el único órgano legalmente ya establecido, porque se hizo una modificación de ley para poder realizar las compras del gobierno federal de forma global, ¿no? Entonces, para reducir lo que son algunos gastos administrativos. Entonces, esto lleva a que ya se tienen las licitaciones, ya se tienen los contratos otorgados, pero pues tarda, ¿sí? Es un proceso legal que lleva a que las empresas farmacéuticas que tienen que surtir los medicamentos a las distintas clínicas y hospitales del país, pues tienen que esperar los tiempos legales que así se marcan. Entonces ahí hay un retraso, al igual que en la generación y producción de bienes gratuitos, los libros, en el sector educativo. Entonces aquí hay retrasos y es una cantidad muy alta, los 174,000 millones de pesos, y eso contrae, porque ese dinero se debería de ir también a obras de infraestructura. Hay 3 obras que están paradas actualmente, que es la refinería de Dos Bocas, lo que es el Tren Maya y lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, por problemas judiciales. Entonces aquí tenemos ese problema, ¿no? Estamos con
Conversando con Joel Enrique Espejel Blanco, investigador académico de la Universidad de Sonora, hablaban hace unos momentos del subejercicio, pero la Secretaría de Hacienda dijo que no hubo ni recesión económica ni subejercicio en el segundo trimestre del año. Y durante la presentación del informe trimestral de las finanzas públicas y de la deuda correspondiente a enero-junio, el titular de Hacienda dice esto, que los pronósticos que la anticipada son en parte un arte, dice, y que durante el segundo semestre del año es cuando se espera una recuperación económica nacional impulsada por las medidas a corto plazo que se anunciaron recientemente en México. ¿Podríamos hablar de esta recuperación económica en el segundo semestre del año? Si se ejecuta como se debe ejecutar, en el comunicado 71, la Secretaría de Hacienda, que publica el 30 de julio, es decir, hace 2 días, habla de un programa que son acciones para recuperación de la economía con 485 mil millones de pesos que van a obras de infraestructura. Ahí se anuncian, pueden leer en la Gaceta Económica de la Secretaría de Hacienda, es el comunicado 71, en el cual se anuncian 50 mil millones de pesos para obras de infraestructura en Nuevo León, en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Baja California Sur. Entonces ahí hay obras de infraestructura fundamentales que pueden potenciar la recuperación económica, obras de carreteras, puentes, que también activa la actividad económica, la producción de petróleo, lo que es exploración y explotación de petróleo, que también se han anunciado a través del plan de negocios de Pemex, anunciado hace 15 días, en el cual pues es para tratar de calmar las finanzas internas de Petróleos Mexicanos, porque es una de las empresas más endeudadas a nivel mundial en términos de dólares, y con uno de los más altos costos de producción, $19 por extracción de un barril de petróleo. Joel, ¿qué tanto influyen? Nos has dado una serie de factores, hablabas del TMEC, hablabas de la relación con el tema del Brexit, como factores externos. Como factor interno, ¿qué tanto influye esta narrativa constante del presidente, a veces desde la mañanera o en las giras, peleándose con la economía, peleándose con calificadoras que hacen proyecciones, con el mismo Fondo Monetario Internacional, que hacen proyecciones a la baja? ¿Qué tanto influye para un inversionista que está pensando, valga la redundancia, invertir, colocar, poner su dinero y generar empleo en México? ¿Qué tanto queda como la expectativa y qué tanto influye eso para ver el rendimiento tan limitado, por ponerle una expresión, que está teniendo nuestra economía? Pues influye bastante, porque se debe generar un ambiente de confianza, de certidumbre para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. No se puede estar generando estrategias o programas a vuelo de pájaro. Es importante porque hay un plan nacional de desarrollo, el cual debe de tener claro el rumbo en términos económicos hacia dónde se va. Y este programa, y lo ha dicho el exsecretario de Hacienda, Ursúa, en el cual dice que no hay programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales en el Plan Nacional de Desarrollo, y esto es muy grave, porque se debe de marcar el rumbo para aquellos inversionistas que van a tomar la decisión de invertir en el sector de la construcción, o en el sector de la minería, o en el sector de servicios, o en el sector agrícola, definir las reglas claras del juego, por dónde van a transitar, porque ellos proyectan a largo plazo. Y además no se puede estar jugando con lo que es un plan nacional de desarrollo y los programas que emanan del mismo, porque esto es una ruta clara por donde se debe caminar, y hay que estar muy pendiente de lo que nos están diciendo las calificadoras de valores, porque son organismos internacionales serios, rigurosos en el análisis, porque hacen modelos econométricos donde ellos estiman, hacen diagnósticos de las economías. Pero hay una especie de desprecio sistemático a eso, pues, ¿no? Lo minimizan, lo ponen ahí como, vamos muy bien, esto no tiene nada que ver. Pues no se debe minimizar, porque ahí nos están diciendo la ruta, ya el gobierno debe tomar la decisión si lo toma o lo deja, pero si alguien me está diciendo debes de considerar estos aspectos desde una visión internacional, porque no es el único país que califica, califica a muchos países a nivel internacional, y te está diciendo, esta es la ruta que debes de seguir. Ya el gobierno decide si lo toma o lo deja, pero no está criticando, sino tomar una actitud de decir, pues voy a tomar esto que considero que es correcto, lo que me están diciendo desde las calificadoras de valores, y tratar de aplicarlo a la economía mexicana. Prueba de ello es que están tratando de soltar el gasto público para una recuperación en el segundo trimestre,
trimestre, que se dieron cuenta de que el crecimiento no iba a ser el esperado, ¿sí? Por la desaceleración económica que se está esperando para la economía mexicana este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y reaccionaron con este nuevo plan de acciones para recuperar la economía con estos 485 mil millones de pesos, porque veían que no estaba funcionando. Así y estoy de acuerdo que se estén enfocando en el desarrollo económico, que es el bienestar de las familias mexicanas, pero también hay que cuidar el aspecto económico, que haya crecimiento, que haya generación de empresas para que haya riqueza en el país y se distribuya entre la población. La desaceleración, nos dice José Ruiz, de la desaceleración de la economía mexicana la han causado las mismas empresas porque han dejado de invertir por basarse en especulaciones. No entiendo si esto es para lo de los médicos o esto. O sea que están gastando pero no están pagando, entiendo bien. Entiendo que es para los médicos. Para los médicos, ¿será? Joel, en Sonora no estamos cantando mal las rancheras. En Sonora estaba revisando el índice trimestral de la actividad económica estatal y es cero. Ahí es cero, ahí ni siquiera es 0.1. O sea, durante el primer trimestre de 2019 la actividad económica en Sonora registró 0.0 crecimiento. La economía suma prácticamente 7 trimestres, casi 2 años consecutivos de bajo crecimiento e incluso con crecimiento negativo. Es decir, no está haciendo la chamba el gobierno del Estado en materia de crecimiento económico tampoco. Efectivamente, ya desde 2016, desde el cuarto trimestre de 2016, viene cayendo la economía sonorense, ¿sí? Ha generado esto debido a la falta de inversión extranjera directa. Se cayó la inversión, Sonora, ¿no? Efectivamente, los últimos 2 años ha registrado 2016-2017 registró 250 millones de dólares y para 2018 80 millones de dólares. Se cayó la inversión extranjera directa para lo que es el Estado, y esto repercute porque pues las cadenas de valor se detienen. Esto es importante aclararlo porque hay una estrecha relación con Estados Unidos en muchos sectores, sobre todo el sector automotriz, el sector minero, la proveeduría del sector minero, que son 2 sectores muy importantes, muy pujantes para el Estado de Sonora y que están desacelerándose precisamente porque la inversión extranjera directa no está viendo a Sonora como un objetivo para su inversión. Ha habido algunos avances, sí, ha habido algunos avances en términos de lo que es captar inversión, y lo hemos visto con algunos gasoductos, pero que se han detenido, sí. Algunas obras importantes como Grupo México, que también las ha cancelado o las dejó en la congeladora. Entonces todo esto viene a afectar el comportamiento de la economía por 2 sectores. Ford también bajó su producción y la está redirigiendo a otros aspectos. Entonces son 2 motores importantes para la economía sonorense, el sector automotriz y el sector minero, que ahorita están pues en veremos. Entonces es muy importante ver que sí está cayendo en los últimos, vamos a decir, 7 trimestres de la economía sonorense, y esto pues está generando desempleo. Hay empleo temporal por los campos agrícolas que hay en el estado de Sonora, pues pero es estacional. Es estacional, efectivamente, ¿no? Llegan y se van, pero hay desempleo, no los generados o no alcanzando la meta que se requiere para Sonora. Muchísimas gracias, interesantes los temas sin duda que nos viene a explicar Joel Enrique Espejel Blanco, quien es investigador académico de la Unison en el área de economía. Agradecemos el que haya estado con nosotros esta mañana. Un gustazo. Gracias. Un saludo al auditorio. Gracias.